el año 41 al 54. Y este dio un decreto, ¿verdad?, para que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces ahí estaba este judío también, ¿verdad?, llamado Aquila, con su esposa Priscila, y salieron, ¿verdad?, de Italia por causa de ese edicto, ¿verdad?, que dio Claudio para que todos salieran de la ciudad de Roma. Y el versículo 3 nos dice, ¿verdad?, que como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Miramos que el apóstol Pablo, cuando no tenía ayuda que le mandaban los filipenses, él trabajaba, ¿verdad?, con afán y fatiga día y noche, y hacía tiendas, o sea, casa de campaña. Y miramos de que este judío, ¿verdad?, Aquila con Priscila, su mujer, eran del mismo oficio de Pablo, entonces se asociaron para trabajar juntos, ¿verdad?, haciendo tiendas, o sea, casas de campaña. En el versículo 4, ¿verdad?, nos está diciendo que discutí en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Como era el método de Pablo, ¿verdad?, la metodología, la costumbre, que cuando llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era, si había una sinagoga allí, él llegaba a la sinagoga y les predicaba el evangelio. Habían allí judíos, ¿verdad? Algunos eran piadosos, tenían como los de Berea, ¿verdad?, que dicen que era más noble porque escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. Algunos otros eran rebeldes y alborotaban la ciudad y hacían escándalos y perseguían al apóstol Pablo. Había también los temerosos de Dios, que eran gentiles, que no eran circuncidados, pero estas personas tenían temor a Dios y llegaban a escuchar las escrituras. Entonces llegó a la ciudad de Corinto también y discutí en la sinagoga con todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. En el versículo 5 nos dice que cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Miramos que Silas y Timoteo se habían quedado en Macedonia, pero llegaron, ¿verdad?, para encontrarse con el apóstol Pablo en la ciudad de Corinto, y lo encontraron que estaba por entero dedicado a la predicación de la palabra, ¿verdad?, del evangelio, y él testificaba tanto a judíos como a los gentiles, testificaba que Jesús era el Cristo. Pero miramos en el versículo 6 que nos dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, o sea, los judíos rebeldes, algunos se oponían, ¿verdad?, y blasfemaban, decían mal de la palabra que estaba predicando el apóstol Pablo, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Miramos pues que Pablo, ¿verdad?, sacudiéndose los vestidos, ¿verdad?, les dice que la sangre de ellos sea sobre su propia cabeza, que desde entonces se va a ir a los gentiles. Y saliendo de allí, ¿verdad?, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba la cual estaba junto a la sinagoga. Miramos pues que Pablo se fue de allí y llegó, ¿verdad?, a la casa de uno llamado Justo. Este era de los temerosos de Dios, de aquellos que asistían a la sinagoga, pero no eran circuncidados, pero tenían temor de Dios y querían escuchar, ¿verdad?, todos los días de reposo la palabra de Dios. Y se fue allí y la casa de él estaba, ¿verdad?, junto a la sinagoga de los judíos. Y miramos el versículo 8 que nos está diciendo, ¿verdad?, que Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados.
Miramos pues que el evangelio que estaba predicando el apóstol Pablo, ¿verdad? Estaba dando resultados porque nos dice, ¿verdad? Que muchos, que el principal de la sinagoga, que era Crispo, ese creyó en el Señor con toda su casa. Y también muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. El versículo 9 nos dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Miramos pues que con Pablo también tenía mensajes, ¿verdad?, de revelación. Y aquí miramos que el Señor le aparece en una visión de noche, ¿verdad? Y le dice eh, que no tema y que hable la palabra de Dios y que no calle, que siga predicando el Evangelio. Y él le da la promesa porque le dice, porque yo estoy contigo, para darle, ¿verdad?, confianza y seguridad. Le garantiza que el Señor está con él y que ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Miramos pues que habían ahí, como dije al principio, mucha gente que eran temerosos de Dios, ¿verdad? Entonces era un campo propicio, ¿verdad?, para la palabra de Dios. Y entonces el versículo 11 nos dice que se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Entonces estuvo 1 año y 6 meses predicando la palabra a los corintios, ¿verdad? Y muchos de ellos respondieron, ¿verdad?, al mensaje de Dios. El versículo 12 nos dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Miramos pues de que los judíos incrédulos se levantan y se ponen, ¿verdad?, de acuerdo para llevar a Pablo ante el tribunal, ¿verdad? Porque Galión era el procónsul de Acaya. Y el versículo 13 nos dice diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Entonces la acusación que ellos tenían es que Pablo persuadía, ¿verdad?, a los hombres honrar, dice, a los hombres honrar a Dios contra la ley. Versículo 14. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, mayor, dice, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombre de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Miramos pues que el procónsul no les toma, ¿verdad?, en serio la acusación que están presentando ante Pablo, porque les dice que si hubiera sido algún crimen enorme, ¿verdad?, alguna cosa conforme al derecho, él los toleraría, él los recibiría. Pero si son cosas, dice, de palabras, de nombre, de vuestra ley, que lo miren ellos, porque él no quiere ser jueces de estas cosas. Y los echó del tribunal, no les dio importancia. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, el principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Miramos pues, ¿verdad?, de que los griegos, es decir, los gentiles, se apoderan de Sóstenes, el principal de la sinagoga, y lo estaban golpeando delante del tribunal. Pero miramos que Galión no se le daba, ¿verdad? No se inmutaba de esto, nada, no ponía interés en la situación. Versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después despidió a los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque te había hecho voto. Miramos entonces, ¿verdad?, de que Pablo se detuvo allí muchos días, pero después
despidió a los hermanos y navegó a Siria con Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque había hecho voto. Posiblemente había hecho voto de nazareato y entonces él, ¿verdad? Se rapó la cabeza en Cencrea, ¿verdad? Para entregar el voto que había hecho al Señor. En el versículo 19 nos dice lo siguiente: y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Miramos pues que Pablo sigue, ¿verdad?, la misma metodología, como ya dijimos, cuando llegaba a una ciudad y encontraba una sinagoga de los judíos, eran los primeros que llegaba y les presentaba el mensaje. Así que los judíos tenían ese privilegio, ¿verdad?, de ser los primeros en recibir el mensaje del evangelio. O eran los primeros en convertirse, o eran los primeros en ser los perseguidores de los hermanos. Entonces llegó a la ciudad de Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Versículo 21. Sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Miramos pues, ¿verdad?, de que él tenía en mente ir a Jerusalén, ¿verdad?, porque quería guardar la fiesta que venía. Y se despidió de ellos, zarpó de Éfeso, se fue de la ciudad. El versículo 22 nos dice que habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Miramos pues que llegó, ¿verdad?, a la ciudad de Cesarea para que allí saludara a la iglesia, y después descendió para la ciudad de Antioquía, ¿verdad?, donde les habían encomendado, ¿verdad?, el mensaje de la misión de donde ellos habían partido. El versículo 23 nos dice lo siguiente: y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región, dice, de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Miramos que después de estar un tiempo ahí, ¿verdad?, él salió y regresó a las regiones de Galacia y de Frigia para confirmar a los discípulos, para que éstos permanecieran firmes en el Señor y no se apartaran del camino de Dios. Miramos pues, el versículo 24 nos dice lo siguiente: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Miramos que mientras Pablo andaba, ¿verdad?, en estos lugares, llegó a la ciudad de Éfeso un judío, ¿verdad?, llamado Apolos. Este era natural de la ciudad de Alejandría en Egipto, y era un varón elocuente y poderoso en las Escrituras, es decir, en el Antiguo Testamento. Había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Miramos pues que Apolo era elocuente, ¿verdad?, en las Escrituras, y persuadía a las personas, ¿verdad?, concerniente al Señor, pero él solamente conocía el bautismo de Juan. Versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino del Señor. Miramos pues que él estaba exponiendo las Escrituras, pero solamente en
en el bautismo de Juan no estaba completamente enseñado, ¿verdad?, en la doctrina del Señor Jesucristo. Entonces, miramos que cuando le oyó a Aquila, le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que lo recibiesen. Y llegó él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia de Dios habían creído. Miramos pues que queriendo pasar a Acaya, es decir, la región donde la ciudad principal era Corinto, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos, es decir, les enviaron carta para que los recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho, ¿verdad?, a los que por la gracia le habían recibido. Ahora vamos al versículo 28, que es el final. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Miramos que él, ¿verdad?, tenía la habilidad y con gran vehemencia les refutaba a los judíos y les presentaba, ¿verdad?, por medio de las escrituras que Jesús era el Cristo. Muy bien, hemos terminado el capítulo 18. Si alguno tiene una pregunta o comentario, lo puede hacer. Hace cierta mención, no solamente en este versículo, en este capítulo, perdón, sino que en varios de ellos Lucas siempre, cuando habla sobre Aquila y Priscila, siempre antepone a Priscila, primeramente ella y después el esposo. Y en el libro de Lucas, en el capítulo 8, también hace cierta mención en cuanto a muchas de las mujeres que anduvieron con Jesús, fueron una de las primeras que fueron llamadas para andar con él y ellas apoyaban su ministerio. Mi pregunta es, ¿usted cree que el rol de las mujeres, yo sé que este capítulo no tiene mucho que ver con eso, pero lo hago porque el escritor, el Espíritu Santo, a través de Lucas hace esta mención? Entonces, ¿el rol de las hermanas de las mujeres en las iglesias está conforme a lo que dice la Biblia o ha sido conforme a lo que los hombres han entendido y han decidido? Bueno, el rol de las mujeres está claro en el Nuevo Testamento, miramos, porque ella puede enseñar a las demás mujeres, puede enseñar a los niños, ella puede ayudar, ¿verdad? Puede servir, puede ayudar, ¿verdad?, evangelizando allá afuera, porque ella solamente tiene una prohibición, ¿verdad? Y esa prohibición es que no tenga autoridad sobre el varón ni enseñe, ¿verdad?, sea al varón. Es decir, que no predique el evangelio en la iglesia, en la asamblea. Luego, ¿verdad?, ella tiene su rol tal como lo ha enseñado el Señor, lo ha estipulado. Entonces, si nosotros queremos respetar el Nuevo Testamento, no podemos, ¿verdad?, permitir que las mujeres prediquen en la congregación, porque prácticamente está claro, ¿verdad?, que esa atribución no se la ha dado el Señor, ¿verdad? Entonces de ahí ella puede ayudar, puede enseñar a las demás mujeres, puede enseñar a los niños, puede evangelizar, puede hacer todo aquello que la Escritura no le prohíbe. Mano Luis, una pregunta. ¿Por qué en muchas sectas ocupan que la mujer predique? Por ejemplo, allá en el lugar donde habito yo, eh, la, la compañera del pastor, ella predica. Y
me imagino yo, pues, de que en mi pensamiento mío, digo yo que la mujer no tiene esa autoridad de pasar sobre los límites del hombre, a como usted mismo dijo, porque, porque el mismo Jesús le dijo a su pueblo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Gracias y buen día. Sí, hermano, usted mismo dijo, ¿verdad? Porque no respetan la escritura, porque Dios es el que ha puesto a cada quien, ¿verdad? En su lugar, en su ministerio. Y miramos, ¿verdad? Lo que dice la escritura en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 34, donde dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les he permitido hablar, sino que están sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces, no respetan el rol, ¿verdad? Que a cada quien Dios le dio, ¿verdad? A los varones para dirigir las congregaciones. Él estableció apóstoles, estableció ancianos, él mismo estableció evangelistas, pastores y maestros para llevar la iglesia. Como dijimos, la mujer tiene su rol en la congregación, la cual se le ha dado al Señor. Y es verdad de que ella puede enseñar a las demás mujeres, puede enseñar a los niños, puede colaborar, puede evangelizar, puede hacer estas cosas. Lo único que no puede hacer es predicar en la asamblea, cuando la iglesia está reunida. Muy bien. ¿Y hermano Luis? Y un comentario, hermano Luis. En muchas iglesias de Cristo, en Nicaragua, están comentando que nosotras podemos ejercer varias cosas que está prohibida en la Biblia. Entonces, siempre nos piden textos, base bíblica, cómo refutar eso, que nosotros podemos hasta servir la cena del Señor un domingo y que podemos estar ahí al frente de los varones, que hasta comentan que los machistas son los que están implementando esa situación. Pero yo entiendo que la Biblia es clara, que nosotros tenemos nuestro propio rol, ¿verdad? Y podemos hacer muchas cosas, no en un púlpito, en muchas cosas afuera, en la calle, en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, predicar, enseñar a nuestros hijos desde chiquitos, etcétera, etcétera. Gracias. Muy bien, así es, hermana. Bueno, si no hay más comentarios, ¿verdad? Entonces, Quiero hacer una pregunta, hermano. En el artículo que mencionó de 1434, cuando dice que vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Dos preguntas. Primero, ¿cuál era el contexto que se estaba viviendo en ese momento? ¿Por qué razón Pablo les dice a las mujeres eso? Y como la ley, ¿cuál ley? bueno, la ley de Dios, ¿verdad? Porque en Génesis dice, ¿verdad?, de que Él se enseñoreará de ti. Es decir, la mujer debe de someterse a su esposo porque Él, ¿verdad?, es su Señor, de acuerdo a la voluntad de Dios. Debe de someterse. Y en el contexto que estaba, es que en Corinto, ¿verdad?, estaban usurpando el lugar del varón y había mucho desorden. Entonces el apóstol Pablo, por eso les escribió, ¿verdad?, para corregir las cosas que no estaban correctas. Y les dice, ¿verdad?, que ellas deben de guardar silencio en la congregación porque no les es permitido hablar, lo cual quiere decir un discurso autoritativo. El verbo griego allí es laleo, que quiere decir un mensaje, una predicación del evangelio. Entonces era para corregir las cosas deficientes que estaban sucediendo en la congregación. No, lo de la ley no era algo
algo por escrito, sino más bien como, como algo verbal, como algo moral, no sé si cómo explicarme, pero no era algo que hubiera estado escrito en las leyes, pues, sino como algo como una instrucción que Dios había dejado. Así es. Bueno. Entonces, hermano Luis, no tiene más. Sí, 1, 2, 3. 1, 2. Sí, también en la parte de hechos, es que se puede ver en el caso de la pregunta que hizo el hermano Silva, de Priscila y Aquila, que se menciona primero Priscila. Priscila y Aquila, lo que están haciendo con Apolo es prácticamente evangelizarlo, porque dice que Apolo solo conocía el bautismo de Juan. Entonces, en ese sentido, está conforme a todo lo que ha explicado de la doctrina y la palabra de Dios con respecto al rol de la dama. Vemos que mientras estaba en asamblea, estaba toda la gente, o la multitud, estaba la gente escuchando a Apolos. Priscila no se levantó, no se puso en pie ante la asamblea y debatió contra Apolo. Eso no pasó. Porque si ella hubiera hecho eso en la asamblea, entonces ella está tomando un rol de autoridad, un rol de dirección. Ella no se levanta, no se pone en pie, no preside la asamblea. Porque el que está en pie hablando ante la asamblea preside y dirige la asamblea. Ese rol es el varón. Entonces dice que lo toman aparte y tampoco sola, sino con su esposo. Priscila y Aquila son los dos que le explican el evangelio más preciso a Apolo. Y Apolos entonces, como él solo conocía a Juan y el bautismo de Juan, aunque no lo dice explícitamente, se termina bautizando bien, al 100%, como el nombre de Cristo. Y ahí vemos claramente cómo el rol de la dama lo tenemos bien, conforme a la palabra de Dios. Entonces vemos que Priscila no se para en la asamblea como Apolo estaba dando el discurso en la asamblea, sino que fue aparte, junto con su esposo, le predicó el evangelio, más precisamente el camino de Dios. Y entonces en ese aspecto no hay contradicción con el resto de la enseñanza bíblica. Hermano Luis. Muy bien, muchas gracias entonces, mi hermano, por los comentarios, ¿verdad? Y las preguntas y todo que han participado. Entonces, hermano Luis, puede pasar acá a este lugar. Muy bien, gracias, hermano Luis. Ahora vamos a hacer una oración de conclusión por la primera parte, que es la clase, y luego nos preparamos para adorar a Dios en el servicio de adoración al Señor. Oramos. Gracias, Padre, porque pudimos estudiar tu palabra en el libro de los Hechos. Gracias porque pudimos meditar, analizar, hacer preguntas y respuestas para tener este conocimiento de cuál es tu voluntad, qué es lo que nos has mostrado y nos has revelado en tu palabra. Te damos gracias y pedimos que todo sea bien y que sigamos estudiando, sigamos aprendiendo, sigamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A través de tu Hijo amado pedimos, te damos gracias. Amén.